生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hola a todos, espero que les guste esta historia. Bueno, le doy las gracias a Samuel por la recomendación de esta historia. También quería decirle que solo le puse una voz, ya que no me queda tanto tiempo para poder ponerle varias voces. Bueno, eso era todo, espero que les guste. El deseo de amar, capítulo 1 al 5. El aula olía a tiza, papel húmedo y a ese perfume barato que usan los adolescentes para cubrir el nerviosismo. Afuera, el cielo estaba gris, como si el invierno hubiera decidido quedarse un poco más. Me apoyé en el escritorio, observando a mis alumnos hablar entre ellos, ajenos a la tormenta que siempre se formaba dentro de mí cuando cierta palabra aparecía. Han trabajado muy bien, chicos, dije al fin. El próximo tema espero que les resulte más interesante que a mí. ¿Cuál? Preguntó alguien desde el fondo. Mis dedos se cerraron lentamente sobre el cuaderno. Amor. El aula explotó en risas, quejas y murmullos. Algunos chicos fingieron arcadas, las chicas intercambiaron miradas cómplices. Yo solo sentí como algo invisible me atravesaba el pecho. Porque para ellos era una palabra. Para mí, era un recuerdo. Lo sé, dije, forzando una sonrisa. A mí tampoco me entusiasma, pero el programa lo exige. Así que ¿y alguien quiere decirme qué cree que es el amor? El silencio se extendió incómodo. Levanté la vista y vi a Sara, rígida en su asiento. Sara. El amor es, y tragó saliva, un sentimiento de conexión. De querer a alguien y de necesitarlo. Hay muchos tipos. El familiar, el romántico, el verdadero ¿y qué es el verdadero? Pregunté, sin saber por qué. Sara pensó unos segundos. Es cuando conoces a alguien por completo. Cuando lo aceptas incluso con lo que duele. Si no conoces al otro de verdad, no es amor. La tiza se me resbaló un poco entre los dedos. Un rostro apareció en mi mente. Unos ojos que me habían mirado como si yo fuera su mundo. Y el dolor regresó, como siempre. Alguien está enamorada, parece, bromeó Luke. Cállate, idiota, le respondió Sara. No dije nada. No los escuchaba. Profe, dijo Adam. ¿Está bien? Parpadeé, volviendo al presente. Ay, sí. Miré el reloj. Tienen 5 minutos libres. Salí del aula casi sin despedirme. El pasillo estaba vacío y frío. En el baño de profesores, el espejo me devolvió una cara cansada. ¿Cuándo va a dejar de doler? Murmuré. ¿Cuándo voy a poder pensar en ti sin romperme? 2. Me mojé la cara. Cuando salí, profe. Di un pequeño salto. Mateo. Susurré. Me vas a matar de un susto. Perdón, sonrió. Quería hablarle. Claro, dime. Me miró con cuidado. Cuando hablaron de amor y usted se puso triste. ¿Por qué crees eso? Desvié la mirada sintiendo que estaba en un interrogatorio. Mi madre se pone de la misma manera cuando recuerda a alguien que perdió, dijo. Y usted parecía igual. Me quedé en silencio. No tiene que decir nada, agregó. Pero si quiere y puede. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Me enamoré de una chica. Mateo abrió un poco los ojos. ¿Y? Miré el piso. Era todo para mí. ¿Qué pasó? Fue el amor correcto y susurré en el tiempo equivocado. El papel de mi diario siempre huele a polvo viejo y a tinta seca. Es un olor extraño, pero con los años se volvió el único lugar donde puedo decir la verdad sin que nadie me mire con desaprobación. Dicen que, al principio, la vida se siente vacía. Que esa sensación existe porque todavía no encontraste a tu príncipe, ese que viene a rescatarte y llenarlo todo de color. Tonterías. ¿Y si no quiero que nadie me rescate?
¿Y si no quiero un príncipe? Desde que tengo memoria escucho la misma frase salir de los labios de mi madre en nuestra última no discusión. Ya vas a entender cuando encuentres a tu verdadero caballero. Pero no entiendo. Y lo peor es que creo que nunca voy a entenderlo. Sé que me gustan algunas cosas. Me gusta leer, me gusta enseñar, me gusta perderme en historias donde las protagonistas son valientes y no necesitan que nadie las complete. Me gusta sentarme junto a Luz y escucharla hablar de cualquier cosa, porque cuando lo hace, el mundo parece menos pesado. Eso no debería importar tanto. Pero importa. Mi madre dice que el amor correcto es el que existe entre un hombre y una mujer. Dice que todo lo demás es pecado, una desviación, una enfermedad. Le agradece a Dios cada noche porque sus hijos son normales. ¿Pero qué es lo normal? Cierro el diario y me levanto de la cama. En el espejo me espera la versión prolija de mí. Uniforme planchado, cabello bien acomodado, rostro tranquilo. Una chica que sabe fingir. Tomo mi libro de la buena bruja Zura y saco los $10 escondidos entre sus páginas. Mamá jamás tocaría ese libro. Dice que es para niños raros. Manoplas. Grita Edric desde abajo. Si no bajas ya, voy a subir y patearte el trasero. Ya voy. Respondo, saliendo de mi habitación. Bajo las escaleras cuando escucho la voz de papá. Amity. Me detengo en seco. Sí, padre. Hoy voy a buscarlos a la salida. Saldré temprano del trabajo. Quiero pasar tiempo con ustedes. Sonríe, y esa sonrisa me inquieta más de lo que debería. Está bien, respondo. Nos vemos más tarde. En el auto, cuando se los cuento a mis hermanos, los tres compartimos la misma sospecha. ¿Está enfermo?, pregunta Edric. O mamá le pidió que nos haga entrar en razón, murmura Emira. Ya sabes, sobre la gente que a la iglesia le parece enferma. Aprieto los dedos contra mi falda. ¿Ustedes creen que amar a quien quieras es estar enfermo?, pregunta Emira. Nadie responde de inmediato. Claro que no, dice Edric en voz baja. Pero mamá no tiene derecho a decidir quién merece amarlo, corta Emira. Me miran. Yo estoy de acuerdo, digo. Pero me da miedo decírselo. Mamá, y cuando se enoja, no es la misma persona. El silencio pesa hasta que llegamos a Exide. En los pasillos, como siempre, los murmullos me rodean. Blit, otra vez el promedio más alto, dice una chica. Gracias, respondo con una sonrisa educada. No me sorprende, dice otra. Tú siempre tan perfecta y inoceda con las peores notas. Siento el calor subir por mis mejillas. No es asunto de ustedes, respondo. Luz se esfuerza más que cualquiera. No deberían medir su valor en base a su desempeño académico. No dicen nada más. Qué tierna, dice una voz detrás de mí entre risas. ¿Me estabas defendiendo? Me giro. Buenos días, Luz. Su sonrisa me atraviesa el pecho como un rayo de sol. Buenos días, Amy. Y por un instante, todo parece estar bien. Luz se apoyó a mi lado mientras caminábamos por el pasillo. Su energía siempre contrastaba con mi forma más rígida de moverme, como si ella flotara mientras yo avanzaba con pasos calculados. Entonces dijo, juntando las manos detrás de la cabeza, Guillo me robó el cuaderno otra vez. Estoy considerando seriamente declararle la guerra. ¿Otra vez? Arqueé una ceja. Sí, y esta vez era el cuaderno bonito, el que tiene estrellas, se quejó. Eso ya es personal. Sonreí sin querer. Luz tenía una manera de quejarse que volvía cualquier cosa insignificante. No la vi hoy, le dije. Pero seguro la vas a encontrar. La voy a encontrar, afirmó. Y cuando lo haga, la justicia caerá sobre ella. Qué miedo, murmuré, divertida. Luz me miró y sonrió de lado. ¿Te pasa algo? ¿Por qué lo preguntas? Porque estás apretando tu libro como si fuera a salir volando. Bajé la vista.
Tenía el libro de Azura apretado contra el pecho. Nada. Solo y estaba pensando. Eso suena peligroso, bromeó. Muy graciosa. Revolé los ojos pero aún así sonreí. Nos detuvimos frente a mi salón. El reloj del pasillo marcaba las 8. ¿Las 8? Murmuré. Llegué tarde, me lamenté al haber perdido mi racha de puntualidad perfecta. Me despedí de Luz rápido y me acerqué a la puerta con cuidado. Cuando iba a entrar, la voz de la profesora Lilith me detuvo. Señorita Blight. ¿Es consciente de que llega 30 minutos tarde? Lo siento, profesora, dije. El auto no encendía. No era cierto, pero decir la verdad no iba a servirme. Eso es mentira, intervino Matolomule. Estaba jugando en los pasillos. Lo fulminé con la mirada. ¿Es así?, preguntó Lilith. Por supuesto que no, respondí al instante. Usted sabe que soy una alumna que se toma muy en serio su horario. Lilith suspiró. Está bien. Solo por esta vez. No se le haga costumbre. Gracias, dije, y fui a mi asiento sin mirar a Matt. Imbécil. La mañana pasó lenta. No lograba concentrarme. Cada tanto, mis pensamientos volvían a lo mismo. A la conversación en el auto, a mi madre, a Luz. Cuando por fin sonó el timbre de salida, eran las 3:30. Mis hermanos y yo fuimos a esperar a papá a la entrada. Pasó 1 hora. Luego 2. El patio quedó casi vacío. Solo quedábamos nosotros y Luz. Deberías irte, le dije por 5ª vez. No respondió, acomodando su abrigo en el suelo y sentándose. Me quedo contigo. Eres muy terca. Por eso me amas. No respondí, tenías razón. Me senté a su lado, sin responder. Ustedes dos me van a dar diabetes, dijo Edric. Cállate, le respondí, mostrándole el dedo grande. Ahí viene, dijo Emira. Es papá. El auto se detuvo frente a la escuela. Papá bajó con una sonrisa nerviosa. Lo siento mucho, dijo. Me retuvieron más de lo que esperaba. ¿Qué tal si les compro un helado como disculpa? Me parece bien, dijo Emira. Sí, asintió Edric. Papá me miró. Está bien, respondí. Pero Luz se quedó conmigo. ¿Podemos llevarla a su casa? No hace falta y... Para nada, interrumpió papá. A estas horas no es seguro para una dama. Nosotros te llevamos. Luz parpadeó. ¿Una dama?, preguntó. Yo. Sonreí sin poder evitarlo. El interior del auto estaba envuelto en un silencio denso, casi incómodo. El suave ronroneo del motor era el único sonido constante mientras atravesaban las calles iluminadas por faroles anaranjados. Nadie parecía atreverse a hablar, como si cualquier palabra pudiera romper algo frágil. Amit iba sentada rígida en su asiento, con las manos apretadas sobre la falda. Emira miraba por la ventana con el ceño fruncido, mientras Edric fingía revisar sus apuntes, aunque en realidad estaba más atento a la tensión en el ambiente que a las consignas de su próximo examen. Alador fue quien finalmente rompió el silencio. Y dime, Luz, ¿verdad?, dijo sin despegar la vista del camino. Sí, dígame, señor Blight, respondió Luz con una sonrisa amable, aunque algo nerviosa. ¿Con quién vives? Vivo con mi madre, señor. ¿Por qué?, contestó sin perder su tono educado. Emira murmuró apenas, lo suficiente para que solo Amit la oyera. Esto no pinta bien y... Amit apretó los labios. Padre, por favor, cállate y sigue manejando, pensó, sintiendo como un nudo empezaba a formarse en su estómago. Conocía ese tono. Cuando su padre empezaba a hacer preguntas así, nunca era por algo bueno. Ya veo. ¿Y de qué trabaja tu madre?, continuó Alador, ignorando por completo la pregunta de Luz. Es veterinaria, respondió Luz con evidente orgullo. Bueno, lo era antes de llegar a las islas. Ahora hace algunos trabajos aquí y allá para mantenernos. ¿Y tu padre?, preguntó de pronto.
La sonrisa de Luz se tensó. Yo y a mi padre no lo conozco, dijo bajando la mirada. Nunca estuvo cuando mi madre estaba embarazada de mí. Alador hizo una mueca, apenas perceptible, pero suficiente para que Amity la notara. El silencio volvió a caer, aún más pesado que antes. Tengo una duda, dijo él después de unos segundos. Si tu madre no ejerce ahora como veterinaria y tu padre nunca se hizo cargo, ¿y cómo es que puedes estudiar en una academia tan prestigiosa como Exide? Luz se removió incómoda en su asiento. Sus manos se apretaron contra su mochila. Ella no iba a decirlo, pero la verdad era simple. Camila Noceda había pasado años ahorrando cada moneda posible, sacrificando lujos, noches de descanso y comodidades, para asegurarse de que su hija tuviera un futuro mejor. Incluso había conseguido una media beca tras incontables trámites. Titubeó Luz, sin saber qué responder. Amity sintió como algo se le retorcía en el pecho. Iba a hablar, pero Edric fue más rápido. Basta, papá, dijo con firmeza. Tú ofreciste traerla. No es justo que la estés interrogando de esa forma. Alador cerró la boca, molesto, y no volvió a decir nada en lo que quedaba de camino. Amity soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo y miró a su hermano con gratitud. Luego, casi sin pensarlo, buscó la mano de Luz y la apretó suavemente. Luz levantó la vista y se encontró con los ojos dorados de Amity, llenos de preocupación y calidez. No le hagas caso, susurró Amity. ¿Sí? Ok, respondió Luz. No soltaron sus manos. Para Amity, ese pequeño contacto le provocaba una extraña sensación cálida en el pecho, algo que no sabía nombrar. Para Luz, el cosquilleo en el estómago la hacía sentir ligera, casi segura. Cuando llegaron, Luz bajó rápido del auto. Amity la siguió. Frente a la puerta, Amity habló. Lo siento por mi padre, no debiste pasar por eso. No es tu culpa, dijo Luz con una sonrisa suave. Aún así lo siento por no haber hecho más. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Luz la abrazó sin pensarlo. Eres la persona más dulce que conozco, susurró. Nos vemos. Amity se quedó viéndola entrar, con el corazón latiéndole demasiado rápido. Después de ese incómodo encuentro, ningún Blight estaba con antojo de helado, por lo que inmediatamente regresaron a su hogar. Habitación de Odalia y Alador Blight. La puerta se cerró de golpe detrás de Odalia cuando entró a la habitación. El sonido seco resonó por toda la estancia como un disparo. La mujer caminó de un lado a otro, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, como una tormenta contenida. ¿A qué te refieres con que no fueron a ninguna parte? Espetó sin mirarlo. Estás bromeando, ¿verdad? Alador se quedó quieto, de pie junto a la cama, con las manos tensas a los costados. Ya te lo expliqué y surgieron unos inconvenientes y no pudimos. Lo único que escucho son excusas. Lo interrumpió ella, girándose de golpe hacia él. ¿Qué inconvenientes, Alador? ¿Qué fue lo que pasó? No es nada importante, querida, dijo con una calma que no sentía. Te lo aseguro. Odalia lo observó fijamente, como si tratara de atravesarlo con la mirada. Más te vale que no me estés ocultando nada, susurró. Sabes muy bien que, si lo haces, tarde o temprano lo sabré. Jamás lo haría, respondió él, forzando una sonrisa. Ella soltó una risa breve, sin humor. Eso espero. Luego salió de la habitación dando un portazo. Alador dejó escapar un suspiro largo y cansado, apoyándose un segundo contra la pared. Sí, podía mentirle. Lo había hecho antes. Como aquella vez que los gemelos rompieron la ventana de la cocina y él decidió hacerse el distraído para que Odalia no los castigara. Porque sus castigos sí no eran normales para niños de esa edad. Amaba a sus hijos. Haría cualquier cosa por ellos. Pero su miedo a Odalia siempre era más fuerte que su valor. Eso no lo hacía un santo. Lo hacía un cobarde. Y aún así, incluso los cobardes pueden amar.
Mientras tanto, Odalia caminaba por el pasillo de la mansión, con los tacones resonando contra el suelo pulido. Su mente estaba llena de sospechas. Algo me está ocultando, pensó. Y Odalia Blig nunca dejaba las cosas así. Habitación de Amity Blight. Amity cerró la puerta de su habitación con cuidado, como si temiera que incluso el sonido de la cerradura pudiera delatarla. El aire dentro de su cuarto se sentía distinto al resto de la mansión, más tibio, más seguro, como si fuera el único lugar donde podía permitirse respirar. Se apoyó contra la puerta unos segundos, con la espalda rígida y los ojos cerrados. El eco de la voz de su padre aún le retumbaba en la cabeza. Y, peor todavía, el tono frío con el que había hablado de Luz. Se apartó lentamente y caminó hacia su escritorio. Sobre él estaba su diario, de tapa verde oscuro, ligeramente gastado en los bordes. Era el único lugar donde podía decir la verdad sin miedo. Se sentó y lo abrió. Julio de 1992. Querido diario. Hoy confirmé algo que ya sabía, pero que igual duele. Mis padres nunca van a entenderme. Y creo que nunca van a entender a Luz. Apoyó la punta de la lapicera unos segundos sobre la hoja, dudando. Papá la miró como si fuera algo defectuoso. Como si por no tener dinero, o un padre presente, fuera menos. Y eso me dieron ganas de gritarle. Sus dedos temblaron un poco al escribir la última frase. Pero no lo hice. Como siempre, me quedé callada. Le dolía admitirlo. Se suponía que debía ser fuerte, la hija perfecta, la que siempre decía lo correcto pero cuando realmente importaba, su voz se apagaba. Cerró los ojos un momento y la imagen volvió a su mente. Luz sentada en el asiento del coche, mirando hacia abajo, tratando de sonreír aunque se notaba que estaba incómoda. Y luego su mano. Amity miró su propia mano derecha, como si todavía pudiera sentirla. Cuando la tomé de la mano y la pluma se detuvo. Sentí algo raro. No malo. Solo y distinto. Como si el mundo dejara de pesar tanto. Tragó saliva. No quería soltarla. Y eso era lo que más la asustaba. Porque nadie le había enseñado qué hacer cuando alguien te importa demasiado. Se levantó de golpe, como si quedarse sentada fuera peligroso, y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver una parte del jardín iluminado por las luces exteriores. Pensó en Luz llegando a su casa. Pensó en si estaría bien. Pensó en si se habría sentido humillada. Lo siento, y susurró, sin que nadie la escuchara. Mientras tanto, hace una hora, Casa Noceda. Luz cerró la puerta de su casa detrás de sí con un suspiro largo. Dejó la mochila caer al suelo y apoyó la frente contra la madera. Genial, murmuró. Eso fue incómodo. Se quitó la campera y la colgó en el perchero. El lugar olía a comida y a hogar, una mezcla que siempre la hacía sentir un poco mejor. Luz. Se oyó la voz de Camila desde la cocina. ¿Ya llegaste? Sí, mamá. Caminó hacia la cocina, tratando de recuperar su energía habitual, pero la escena del auto seguía dando vueltas en su cabeza. La forma en que el padre de Amity la había mirado. Como si la estuviera midiendo. Como si ella no fuera suficiente. Camila la miró apenas entrar. ¿Todo bien? Luz dudó un segundo. Sí, bueno, y más o menos. Su madre alzó una ceja, preocupada. ¿Qué pasó? Luz respiró hondo. El papá de Amity me hizo muchas preguntas raras. Sobre ti. Sobre mí, padre. Sobre la escuela. Camila se quedó quieta. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Luz bajó la mirada. Como si yo no perteneciera ahí. Como si fuera nada. Camila no dijo nada al principio. Solo se acercó y la abrazó. Tú perteneces donde quieras estar, le dijo. No dejes que nadie te haga sentir menos. Mucho menos un hombre que no conoces. Luz cerró los ojos contra el hombro de su madre.
Pero aún así la mano de Amity seguía siendo lo que más recordaba. Y Odalia, mientras tanto, avanzaba por el pasillo hacia la habitación de su hija menor. Y no lo hacía con buenas intenciones. La casa Blight estaba en silencio. No era un silencio pacífico ni cómodo. Era ese tipo de quietud tensa que parecía escuchar, como si las paredes mismas estuvieran atentas a cualquier sonido fuera de lugar. Los pasillos eran largos, pulcros, demasiado ordenados para una casa donde vivían 3 adolescentes. El reloj del hall marcaba las 7:23 de la tarde, y cada tic resonaba con una precisión casi cruel. Odalia Blight avanzaba por uno de esos pasillos con pasos firmes, medidos. Llevaba los tacones puestos, a pesar de que ya estaba en casa. Nunca se los quitaba hasta estar completamente segura de que el día había terminado. Y para ella, el día solo terminaba cuando todo estaba bajo control. Sus manos estaban cruzadas detrás de la espalda. Su postura era recta, impecable, como si incluso dentro de su propia casa alguien pudiera estar evaluándola. Se detuvo frente a una de las puertas. La habitación de Amity. Odalia no golpeó. Nunca lo hacía. Giró la perilla y abrió. Amity estaba sentada en su escritorio, con un cuaderno abierto frente a ella. Ya no estaba escribiendo. En realidad, llevaba varios minutos mirando la misma hoja sin ver realmente lo que había en ella. La pluma descansaba entre sus dedos, inmóvil. Su mente no estaba allí. Estaba en una calle de la ciudad, bajo un cielo gris, con una chica de ojos marrones que le había sonreído y hecho sentir si no existiera nada más en el mundo. La puerta abriéndose la hizo sobresaltarse. Amity giró la cabeza al instante. Madre, dijo, poniéndose recta de golpe. Odalia entró como si fuera dueña del espacio y porque lo era. Sus ojos recorrieron la habitación con una rapidez experta. La cama hecha, los estantes ordenados, la ropa perfectamente doblada. Todo estaba como debía. Casi. Su mirada se detuvo en el cuaderno abierto. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con voz suave. Amity tragó saliva. Estudiando. ¿Eso es un libro de texto?, preguntó con desdén. Es y un cuaderno de apuntes. Odalia caminó hasta el escritorio. Tomó el cuaderno sin pedir permiso. Amity no se movió, pero por dentro sintió como algo se encogía. Las páginas estaban llenas de garabatos, frases sueltas, dibujos pequeños en los márgenes. No era exactamente algo que pudiera usarse en un examen. Amity suspiró de alivio internamente cuando Odalia no profundizó su lectura y solo observó de forma superficial. Odalia frunció apenas el ceño. Esto no parece material académico. Solo estaba yo organizando ideas. Mintió. ¿Ideas para qué?, preguntó aún sabiendo que mentía. Amity dudó una fracción de segundo de más. Para y una redacción. Odalia cerró el cuaderno con un golpe seco y lo dejó sobre el escritorio. Últimamente estás muy distraída. Amity bajó la mirada. No lo estoy. Sí lo estás, reprochó. El tono no era alto, pero era definitivo. Tus calificaciones siguen siendo satisfactorias, continuó Odalia, pero tu actitud ha cambiado. Te quedas mirando al vacío. Llegas tarde. Ya no respondes tan rápido cuando te hablo. Amity apretó los dedos sobre sus rodillas. Estoy cansada. Eso no es una excusa. Silencio. ¿Hay algo que quieras decirme?, preguntó Odalia. Amity levantó la vista. Durante un segundo, algo en sus ojos pareció querer salir. Palabras, confesiones, quizá incluso un nombre. Pero no dijo nada. No, madre, dijo en voz baja. Odalia la observó con atención. No con cariño. Con análisis y ese desdén que la caracterizaba. Eso no es una respuesta tranquilizadora, Amity. Amity sintió un nudo en la garganta. Te prometo que no pasa nada, solo he estado un poco cansada por el estudio.
Puso su mejor sonrisa falsa. Odalia inclinó un poco la cabeza, como si evaluara una pieza defectuosa, sin creerse del todo la mentira. Cuando alguien dice no pasa nada, casi siempre significa que sí pasa algo. Amity no respondió. Las personas que no pertenecen a nuestro mundo tienden a distraer, continuó Odalia, caminando lentamente por la habitación. A llenar la cabeza de ideas inútiles. De sueños que no llevan a nada. Amity levantó la vista de golpe. No estoy con nadie raro. Odalia se detuvo. No he dicho que lo estés. Respondió. Ese pequeño error la delató. Amity se quedó helada. Yo solo digo, siguió Odalia, que sería una pena que alguien con tu potencial se dejara arrastrar por influencias mediocres. Amity sintió calor en el rostro. No sabes de qué estás hablando. Soltó casi sin darse cuenta. Por un segundo esperó un golpe que por suerte no llegó. Tal vez no, admitió Odalia. Pero lo sabré. El silencio volvió a caer. Puedes seguir estudiando, dijo finalmente Odalia a la vez que hacía comillas con sus dedos. Pero quiero resultados. No excusas. Se dirigió a la puerta. Y Amity la miró. No olvides quién eres. La puerta se cerró. Amity se quedó sentada, sin moverse. Su respiración era rápida, superficial. El cuaderno seguía sobre el escritorio, cerrado como si ocultara un secreto peligroso. Y lo hacía. Apretó los labios. Por primera vez en mucho tiempo, pensó algo que la asustó incluso más que su madre. Que tal vez, por alguien, valía la pena perder el control. Un par de horas después. Afuera, la casa Bligh seguía silenciosa, pero ahora ese silencio ya no era neutro. Pesaba. Pesaba sobre sus hombros, sobre su pecho, sobre cada pensamiento que intentaba tener. Se levantó lentamente de la silla y caminó hasta su cama. Se dejó caer sobre el colchón, todavía con el uniforme puesto. No tenía fuerzas para cambiarse. El rostro de su madre seguía apareciendo en su mente, esa mezcla de frialdad y decepción anticipada que parecía decirle que todavía no había hecho nada pero que estaba peligrosamente cerca. Amity cerró los ojos. Y como si su mente la traicionara, la imagen que apareció no fue la de Odalia, ni la de Alador, ni siquiera la de la casa. Fue Luz. Luz sonriendo torpemente. Luz hablando demasiado rápido. Luz mirándola como si no fuera una Bligh, como si fuera simplemente Amity. Se sentó de golpe. No susurró para sí misma. No puedo. Se levantó y fue hasta su escritorio. Tomó el cuaderno y lo abrió. En una de las páginas había escrito una frase horas antes, sin pensar demasiado. Con ella no me siento pequeña. Amity cerró los ojos con fuerza. Arrancó la hoja. La dobló varias veces hasta que ya no se podía leer. La metió en el fondo de un cajón. Como si esconderla fuera suficiente para que dejara de ser verdad. En otro punto de la ciudad, en una casa pequeña y ligeramente desordenada, pero aún así acogedora, Luz Noceda también estaba despierta. Su casa no tenía pasillos largos ni muebles caros. Tenía una mesa con una pata que cojeaba un poco, una lámpara que parpadeaba cuando la encendían y un sillón viejo que había sido azul en otra vida. Pero estaba llena de algo que la casa Bligh no tenía. Ruido. Y respeto. Luz estaba sentada en el borde de su cama, con la mochila todavía en el piso. Su mamá estaba en la cocina, hablando por teléfono con alguien del trabajo. Su voz sonaba cansada pero firme. Luz no la escuchaba realmente. Tenía la mirada fija en sus manos. Todavía sentía el calor de otra mano envolviéndolas. Amity. Se dejó caer de espaldas sobre la cama. ¿Qué me pasa?, murmuró al techo. No era la primera vez que alguien le tomaba la mano. Había tenido amigas, compañeros, gente que la saludaba de forma afectuosa. Pero esto había sido distinto. No incómodo.
ni tampoco forzado. Solo importante. Se giró de costado y tomó su cuaderno de dibujo. Lo abrió por una página en blanco. Agarró un lápiz. Y sin pensarlo, empezó a dibujar. Primero unos ojos. Luego una ceja levantada. Después un mechón de pelo verde cayendo sobre una frente concentrada. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde. Amity la miraba desde el papel. Luz cerró el cuaderno de golpe. Genial, Luz. Genial, se dijo. Ahora te convertiste en una acosadora que dibuja a sus amigas. Escuchó la voz de su mamá desde la cocina. Luz. ¿Ya hiciste la tarea? Sí. Mintió sin culpa. Se quedó mirando a la pared. No sabía qué significaba lo que había pasado ese día. O por qué su relación con Amity no se sentía igual que con Millon o Gus. Pero tampoco se iba a romper la cabeza dándole vueltas a una idea tonta. Por otro lado, de vuelta en la casa Blight, Odalia estaba sentada en su escritorio, revisando documentos. El despacho estaba en silencio, apenas interrumpido por el leve tic-tac de un reloj antiguo apoyado sobre una repisa. Odalia sostenía una hoja entre los dedos, pero no la leía. Las cifras, las firmas, los sellos y todo eso era secundario frente a una sensación que no lograba sacarse de encima. Algo se le estaba escapando de las manos. Dejó el papel sobre el escritorio con lentitud y cruzó las manos, apoyando los codos sobre la superficie de madera pulida. Amity ya no la miraba igual. No era algo evidente para cualquier persona, incluso para su esposo. Amity seguía siendo correcta, educada, obediente en apariencia. Pero Odalia conocía cada uno de los matices de sus hijos, cada gesto aprendido, cada silencio que decía más de lo que debería. Y últimamente, esos silencios estaban llenos de cosas que ella no podía controlar. Antes, cuando le hablaba, Amity bajaba la mirada de inmediato. Ahora y a veces tardaba un segundo más. Antes respondía sin dudar. Ahora parecía pensar. Pensar. Eso era peligroso. Amity estaba cambiando. Y Odalia no toleraba lo que no podía controlar. No sabía qué o quién estaba causando ese cambio. Todavía. Estoy tan aburrida, me dije a mí misma mientras daba pequeños golpecitos con la cabeza contra uno de los casilleros. Estarías menos aburrida si hicieras algo productivo, habló una voz detrás de mí. Haría algo productivo si alguien no hubiera perdido mi cuaderno favorito, hice comillas con mis dedos. ¿Te han dicho que a veces eres muy rencorosa? Por supuesto, esa voz no era ni más ni menos que de Willow. La cual rodó los ojos y dije que lo sentía, además tienes cientos de cuadernos como ese. Pero en cada uno tengo vibras diferentes. Expliqué y fingí llorar. ¿Y si te compro otro con portada de nutria? Así que chantajeé. Creo que podemos llegar a un acuerdo. Te costará más que eso. Si algo me habían enseñado las calles es que siempre si puedes sacar provecho a la situación, hay que aprovechar. Es broma, no salgo nunca de casa y cuando salgo me pierdo. Te ayudaré con tu tarea 2 meses, dijo cruzando los brazos. Y a ver si mi lado negociador funciona. Tómalo o déjalo. Es tu decisión, me miró arqueando una ceja. ¿O podrías pelear por él? Su mirada se encontraba en alguna parte del pasillo. Confundida giré mi cabeza hacia el punto donde se encontraba la mirada de mi amiga. Eso es. Fruncí el ceño. Tu cuaderno, finalizó con una mueca. Mi cuaderno, el cuaderno el cual llevo buscando por más de 5 días, estaba ni más ni menos que en manos de la idiota de Boscha. Cuando estaba por caminar en dirección a Boscha y así recuperar mi cuaderno, y yo toma mi hombro. Luz, no vayas a hacer una tontería. Sabes que con Boscha no se puede razonar por las buenas, y por las malas será peor para ti, advirtió. Pero Willow, no es justo. Protesté quitando su mano de mi hombro y girando para mirarla a los ojos. Boscha se pasa la vida haciendo miserable la nuestra. ¿Acaso olvidas cuando hizo desaparecer tu mochila? ¿O la vez que quemó tus apuntes, los cuales se encontraban en tu casillero? Sacudí mis brazos en reproche.
¿Y qué quieres que haga? Boscha es así desde antes que llegaras a Exide, dijo mientras fruncía más el ceño. ¿Quieres ir? Pues ve, pero si te golpea no digas que no te advertí. Solo iré a pedirle amablemente las cosas, dije calmándome un poco. Como no obtuve respuesta, caminé hacia la escena de Boscha, quien se encontraba jugando con mi cuaderno junto a su grupo de amigas. Su risa fue lo primero que se escuchó cuando me acerqué, aguda y confiada, como si ya supiera que nadie iba a detenerla. A su lado estaban Skara y Amelia, pero era Boscha la que movía el aire, la que hacía que todo pareciera inclinarse apenas en su dirección. Bueno, dijo Boscha, apoyando una mano en uno de los pupitres. ¿A quién tenemos aquí? Me sentí pequeña, con ganas de encogerme. Pero ya era muy tarde para arrepentirme. Creo que eso que tienes en manos es mío, dije nerviosa. ¿En serio? Entonces jugar con él lo hace más divertido. Me mira con una sonrisa burlona a la vez que lo agitaba a un lado de mi cara. Mi intención no es arruinar tu diversión, pero lo necesito ya que escribo muchas cosas en él, y tiene mucho valor sentimental para mí. Oh, por favor, no ceda, y dijo Boscha, ladeando la cabeza mientras agitaba el cuaderno. ¿Crees que no sé lo que escribes en esta porquería? Sus amigas rieron detrás de ella. Sentí un nudo en la garganta. Ese cuaderno no era solo papel. Mis cuadernos eran las únicas cosas que no se podían tocar. Devuélvemelo, dije, esta vez más bajo, más tenso. O si no que, no ceda, amenazó. Otra vez agitó el pobre cuaderno, como si quisiera que me diera cuenta de lo que era capaz de hacer y lo que estaba a punto de perder. Boscha, dijo Skara, incómoda. Ya está. Boscha levantó la vista apenas, sin perder la sonrisa. Relájate. Solo estoy jugando con nuestra amiga. Devolvió la vista a mi cuaderno y entonces rasgó una hoja. El sonido fue corto, seco. Sentí que algo se partía dentro de mí antes de que pudiera reaccionar. Espera, no. Dijo, dando un paso adelante. Boscha soltó el papel, que cayó al piso como si nunca hubiera significado nada. Uy, dijo. ¿Era importante? Y fue ahí cuando alguien tocó el hombro de la pelirrosa. Oh, Boscha, no me digas que ahora le robas a la gente. Esa voz tan conocida era ni más ni menos que de Amity. Gracias, Diosito santo. Blirt, esa única palabra de Boscha salió de su boca con mucho odio y asco. No me digas que aún me guardas rencor. Al decir eso, Amity no evitó soltar otra carcajada. Qué rencorosa eres, vieja amiga. Esa última palabra fue dicha con mucha burla. Vaya, parece que estoy en medio de un duelo de rencor. Vuelve a llamarme así y este puño quedará en tu rostro, traidora. Dijo apretando los puños y dañando lo que quedaba de mi cuaderno. Sí, como digas, pero lamento interrumpir tu momento de sentirte superior a los demás. Te agradecería que soltaras eso de inmediato si no quieres sufrir consecuencias. ¿Y si no quiero, qué? Dijo burlona. ¿Acaso no sabes de lo que puedo ser capaz? Vaya, esto me trae recuerdos. Boscha inmediatamente suelta lo que era mío y se aleja de nosotras, no sin antes darme un empujón el cual me hizo caer al piso. ¿Querías tu estúpido cuaderno? Murmuró con desdén. Ahí lo tienes, y se fue junto a sus amigas. Luz. Amity se acerca a mí corriendo. ¿Estás bien? Y ahí está otra vez esa mirada amable que ella siempre me brinda. Esa mirada que desde hace unos años me atrapó completamente. Hace 2 años. Cerré mis ojos con fuerza esperando otro golpe por parte de Boscha. A decir verdad, ya estaba acostumbrada a que ella y sus amigas me molesten y hagan de mi vida un asco. No entiendo cómo es que te esfuerzas por querer defender a los demás. ¿Acaso no ves que eres débil? ¿Cómo protegerías a los demás si nadie protege de ti en estos momentos? Río con evidente burla. Y gente como yo. Estamos para enseñarte quién manda. Boscha una mano detiene su brazo evitando que siga golpeándome. Ya déjala, ¿quieres?
Por el miedo no podía abrir los ojos, pero esa voz la reconocería en cualquier lugar, ese tono de voz con acento elegante y serio, pero que a la misma vez es muy dulce. Amity Blight. Ella no levantó la voz. No hizo un escándalo. Solo se paró a un lado de Boscha y la empujó para alejarla de mí. Boscha frunció el ceño, sorprendida. ¿Y tú qué? Amity la miró con una calma que no parecía natural para alguien de su edad. Ya estuvo, ¿no? Dijo. Te estás comportando como una idiota. Boscha se rió. ¿Desde cuándo te importa esta? Amity no respondió enseguida. Acomodó su mochila en el hombro, como si estuviera decidiendo algo. Desde ahora. Hubo un silencio incómodo. Boscha seguía sonriendo, pero ya no era una sonrisa segura. ¿En serio vas a hacer esto? Preguntó. ¿Por ella? Amity dio un pequeño paso más cerca de Luz, casi imperceptible, pero suficiente. Sí. No fue una amenaza. Fue una afirmación. Boscha la miró unos segundos más, evaluándola, y luego chasqueó la lengua. ¡Qué desperdicio! Boscha se dio vuelta, llamando a sus amigas, como si nada hubiera pasado. Cuando se fueron, volví a respirar, pero mis ojos estaban pegados al piso. ¿Estás bien? Preguntó Amity. Levanté la cabeza. Yo sí. Creo. No era verdad, pero tampoco era mentira. Amity dudó un segundo antes de hablar. Así vuelve a molestarte y avísame. En ese momento sentí algo raro en el pecho. No era vergüenza. No era miedo. Era algo que no podía explicar. Gracias, dijo. Amity asintió, como si fuera algo normal. Pero no lo era. Fin flashback. Luz. ¿Estás bien? Amity sacude mi cuerpo un poco. No creo que haya muerto y yo acercó su mano derecha a su mentón, acariciando a este. ¿Qué? Dije cuando salí de mi ensoñación. Un suspiro salió de la boca de Amity. Creí que te habías quedado en estado de shock. Te preguntaba si estabas bien y no respondías. Estabas mirando a la nada. Déjala, ya se puso en idiota. Willow rodó los ojos por segunda vez en el día. Cállate, bufé intentando levantarme. Cosa en la cual fallé porque el golpe en mi trasero fue bastante fuerte. No te preocupes, Amity, estoy bien, solo estaba pensando. Le di una sonrisa amable. Como respuesta a ella me abrazó, abrazo el cual obviamente correspondí. El contacto me desarmó. No fue el abrazo en sí, porque nos habíamos abrazado muchas veces ya. Fue la forma en que Amity no me soltó al instante como otras veces. Se veía preocupada, como si tuviera miedo de que realmente me hubiera pasado algo mucho más grave. Mientras tanto Willow nos miraba un tanto curiosa. Un carraspeo de su parte hace que nos separemos rápidamente. Lamento interrumpir. Pero no sé si recuerdan que aún queda una hora de clases. Willow me mira con una ceja levantada y una sonrisa poco común en ella. Oh, ese sí, Amity me ayuda a pararme en enos. Un carraspeo de su parte la ayuda a aclarar su voz. Nos vemos, Luz. Adiós, Willow. Adiós, saluda Willow con su mano. Adiós, Amity saludó con una sonrisa nerviosa. Sin dudas Amity es una gran amiga. Luego del pequeño inconveniente con Boscha, Willow y yo nos dirigimos a nuestro respectivo salón de clases. Aunque lamentablemente nos tocaba matemáticas, pero lo positivo es que en lo que restaba de día Boscha no volvió a aparecer delante de mi vista. Cuando la campana que avisaba el fin del horario escolar. Tomé mis cosas rápidamente y salí disparada de ese salón del demonio. Estaba esperando a Amity junto a Willow en el porche de la escuela. Charlábamos animadamente, hasta que una voz conocida llamó nuestra atención haciéndonos voltear. Luz. Willow. Amity levantó su mano para que veamos dónde se encontraba. Lamento haber tardado tanto en salir, pero lamento mucho más no poder ir con ustedes a comprar los libros. Agachó la cabeza apenada. Mamá quiere que mis hermanos y yo vayamos con ella al culto de la iglesia. Eso es genial, no tienes que preocuparte, exclamé.
¿No es genial? Es aburrido, de verdad lamento no poder acompañarlas, sé que había dicho que... No tienes que preocuparte, Ams dijo Willow, haciendo un gesto con la mano como restando importancia. Cuídate, y nos vemos. Willow tiene razón Amy, cuídate y nos vemos guiñé uno de mis ojos y besé su mejilla como siempre. Amity solo se limitó a sonreír hasta que el sonido de un claxon hizo girar su cabeza. Bueno, debo irme gritó mientras se alejaba adiós. Y dicho eso último subió a su coche. Yo solo saludaba con la mano, adornando mi rostro con una sonrisa. Mientras que Willow solo me observaba con una mirada seria y curiosa a la misma vez. Biblioteca Boiling Isles. Willow, ¿y ya elegiste uno? Pregunté, empezando a perder la paciencia. Un segundo. Respondió ella, mirando una estantería llena de libros. Dijiste eso hace media hora. Solo elige uno y ya. Este ya lo leí y este también y este me parece tonto y dijo, revisando los lomos con cuidado perfecto. Gritó, llamando la atención de la encargada de la biblioteca. ¿Podrían guardar silencio? Si no, me veré obligada a pedirles que se retiren reprochó la señora, de ojos verdes. No, y lo sentimos me disculpé rápidamente. Sí, lo sentimos repitió Joe, sin mostrar mucho interés. La señora nos lanzó una última mirada de desaprobación antes de retirarse. Solté un suspiro de alivio. Debes tener más cuidado. La próxima vez nos sacarán a patadas reprimí suavemente a Willow. Respondió con una sonrisa burlona parece que alguien quiere llegar a casa con un diente menos. ¿Qué te pasa ahora? La miré, arqueando una ceja. Acompáñame empezó a caminar hacia una mesa cercana. Me señaló el asiento opuesto y me hizo señas para que me sentara. Ahora sí, ¿qué sucede? Pregunté, ya perdiendo la paciencia por segunda vez en el día. Lucy dijo con un tono serio que rara vez usaba. ¿Qué? Respondí, confundida. Dime qué piensas de Amity. ¿Qué? Abrí los ojos, sorprendida. Sí, ¿qué piensas de Amity? Repitió, sin cambiar su tono de seriedad. Suspiré. Pienso que es una gran persona, una excelente estudiante y amiga. Alguien en quien puedo confiar ciegamente sonreí. Es una de esas personas raras que siempre quieren hacer lo correcto. ¿Te parece atractiva? Preguntó después, directa. Fruncí el ceño. ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que es atractiva. Literalmente todos en la escuela lo dicen me encogí de hombros podría decir que es la más atractiva de la escuela, y es genial, porque no es como algunas compañeras que solo saben presumir y bueno, al principio lo fue, pero eso quedó atrás. ¿Qué es lo que más te gusta de ella, físicamente hablando? Insistió. Tus preguntas son rarísimas, reí. Lo sé, pero responde se cruzó de brazos, esperando. Y físicamente y me gustan sus ojos, su voz, su cabello y creo que me gusta todo de ella admití, sintiendo que mi corazón empezaba a latir más rápido. ¿Y qué soy yo para ti? Volvió a preguntar, observándome fijamente. Mi mejor amiga dije, segura. ¿Qué sientes cuando te abrazo? Seguridad respondí, sonriendo. ¿Y cuando Gus te abraza? ¿O algún otro chico? Cuando Gus me abraza siento lo mismo que contigo. Pero con chicos como Matolomule y siento náuseas respondí, frunciendo el ceño. ¿Y con Amity? Preguntó, esquivando mi respuesta anterior. Es diferente admití. Cuando me abraza o me mira, me siento y especial. Mi estómago cosquillea, mis manos se ponen sudorosas y me detuve, pensando. Pero dime, ¿por qué haces tantas preguntas sobre ella? Por nada dijo, pensativa. Ya te darás cuenta tú me dedicó una sonrisa enigmática. Me quedé pensativa mientras nos dirigíamos al mostrador para pasar los libros. ¿A qué se referirá con ya te darás cuenta? Interrogación de cierre, me pregunté, con el corazón latiendo un poco más rápido que antes. Amity Blight. Si Dios puede oírme y que me saque de este lugar.
Preferiría estar leyendo uno de mis libros favoritos una y otra vez, pero no. Ahí estaba yo, un jueves por la tarde, atrapada en un sermón interminable sobre la unión familiar y el amor y temas que ya había escuchado 1000 veces. La madera de los bancos crujía bajo el peso de la gente, el incienso picaba levemente en mis ojos, y la luz de los vitrales caía sobre todos nosotros como si nos estuviera juzgando desde arriba. Por eso digo, hermanos míos, el amor de Dios es eterno como Él, y es por su gran amor que nos atrae hacia Él mismo y nos prolonga su misericordia. Dios nos ama desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Nos escogió, nos amó y guardó desde antes que el mundo fuera. Y por eso es necesario tenerlo en nuestra familia. ¿Por qué? El pastor cerró su Biblia con un golpe seco porque cuando un matrimonio descuida su relación con Dios está apostando a que su familia se desintegre, lo que podría conllevar a que los hijos tengan resentimientos y tomen caminos torcidos. Y no solo me refiero al camino de las drogas y el alcohol y me refiero a otro tipo de camino desviado. Ya hemos hablado bastante sobre ese tema. Pero hoy es necesario retomarlo. Todos los presentes se miraron entre sí, confundidos, tensando los hombros. Y entonces escuché la frase que me hizo tragar saliva. Me refiero al pecado más repugnante que un ser humano puede cometer y la homosexualidad. Mi corazón se aceleró. Sentí un frío extraño recorrer mi espalda, como si todos los ojos del lugar estuvieran clavados en mí, aunque ni siquiera me mencionaban. Me he enterado que 2 personas que asisten a la casa de Dios y esta congregación y han cometido la repugnante blasfemia ante los ojos del Señor. El pastor se levantó, su voz retumbando en las paredes de madera. Me gustaría que esas 2 personas se levanten de sus asientos. El murmullo se extendió como un río inquieto entre los bancos. Los ojos se giraban hacia el frente, pero nadie se movía ni un centímetro. La tensión era casi tangible, cada respiración parecía un grito ahogado. Entonces me veré obligado a hablar por esas personas y Trevor Smith y Thomas Walker. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Podía oír cómo algunos adultos se entrelazaban los dedos nerviosamente, mientras otros miraban al suelo con desaprobación. Pasen al frente, confiesen su pecado frente a todos. Pidan perdón por las acciones tan repugnantes que cometen y hablen. El pastor golpeó la Biblia contra su palma, y su asco era casi visible. Thomas y Trevor intercambiaron una mirada rápida. Sus manos temblaban ligeramente al entrelazarse. ¿Por qué debemos disculparnos?, gritó Thomas, con la voz quebrada. ¿Por amar a quien se nos antoja? ¿Por decidir sobre nuestra vida? ¿Acaso no hemos sido respetuosos con todos ustedes? Suéltenlo. El miedo me hizo apretar los puños. Mi corazón latía tan rápido que parecía que se escucharía en toda la iglesia. Los golpes resonaban en el aire, cada impacto era un eco de injusticia que me provocaba ganas de llorar. Thomas intentaba proteger a Trevor, pero cada intento solo parecía atraer más violencia. Largo de aquí. Debería darles vergüenza. La voz de mi madre se elevó desde un banco lateral, y sentí un escalofrío recorrer mi columna. La injusticia del momento era aplastante. Cuando Trevor finalmente logró separarse, sus labios partidos y la sangre en su nariz mostraban la brutalidad del lugar. Sus palabras me hicieron temblar por dentro. Ojalá Dios los perdone y porque por mi parte, pueden irse todos al infierno y... El pastor retomó la palabra, con los nudillos rojos y el rostro tenso. ¿Ven lo que puede pasar si los padres no tienen a Dios en su vida? Su tono ahora era sermoneante y frío. Tomemos este día como una experiencia nueva y una ayuda para nuestros actos. Comencemos con las bendiciones. Pero yo no podía dejar de mirar hacia la puerta, pensando en Luz, Elu y Joe, en cómo sería estar con ellas en este momento, lejos de esta violencia y la intolerancia de adultos que se creen jueces del alma ajena. Respiré hondo, intentando no llorar, intentando no gritar. Solo deseaba salir corriendo y no mirar atrás. Luego de largos y eternos minutos, el sermón terminó. Pero nosotros aún no podíamos irnos, pues mis padres estaban ocupados lamiendo las botas del pastor.
Como mis padres estaban demasiado ocupados haciendo fila para recibir las bendiciones, me levanté de mi silla con cuidado y me dirigí hacia donde estaban mis hermanos. Nos habían sentado varias filas más atrás, así que el pasillo se sentía interminable, lleno de murmullos y pasos que retumbaban en la madera pulida del suelo. No puedo creerlo, susurré una vez que llegué a su lado, la voz apenas audible. ¿Se han dado cuenta de la clase de gente podrida que hay en este lugar? Edric frunció el ceño, su susurro cargado de indignación. Dicen que los actos de esas dos personas inocentes son repugnantes pero lo único repugnante aquí es el comportamiento de estos idiotas, comentó Emira, su tono goteando desprecio mientras sus ojos verdes brillaban de furia contenida. No creía que fueran capaces de tanto y miré al piso, sintiendo una mezcla de asco y vergüenza ajena que me hacía querer desaparecer entre las filas. Ahora podemos ver todo con claridad, manoplas, agregó Edric, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿De qué están hablando?, interrumpió mi padre, su voz grave y curiosa. Nada importante, padre, negó mi hermana, alzando una ceja con indiferencia. Con permiso, necesito ir al baño. Se levantó con paso elegante, y mientras se alejaba por el pasillo dejando a nuestro padre confundido, pude notar cómo su porte firme contrastaba con la confusión y la ira que todavía bullían en mi interior. Edric solo se encogió de hombros, como si no hubiera palabras que pudieran describir lo absurdo de la situación. Yo, en cambio, sentí un nudo en el estómago pensando en Thomas y Trevor. Ellos no eran malas personas. Eran amables, respetuosos y auténticos. Había tenido la oportunidad de charlar con ellos algunas veces, y jamás me dijeron algo que pudiera incomodarme. Jamás merecieron ser tratados de esa manera, jamás merecieron ese escarnio público, ni las miradas de asco y las manos levantadas para golpearlos. El aire de la iglesia parecía pesado, como si cada palabra del pastor hubiera dejado un residuo de intolerancia flotando entre los bancos. Sentí ganas de llorar, pero también de levantarme y gritar que todo eso estaba mal. Sin embargo, mis pasos se limitaron a acompañar a mis hermanos, mi silencio a una pequeña protesta muda. No puedo creer que esto suceda, y susurré para mí misma, mientras miraba los rostros rígidos de quienes aceptaban el sermón sin cuestionar. Nadie debería sufrir así por ser quienes son. La familia Blight avanzaba hacia la salida del culto, cada paso marcado por la formalidad que tanto odiaban y, al mismo tiempo, temían romper. El chofer esperaba junto al coche, con las puertas abiertas, mientras los más jóvenes se escabullían tras sus padres como sombras tímidas. No puedo creer que esos dos hayan estado en nuestra casa y se hayan sentado a nuestra mesa, exclamó Dalia mucho después de haberse subido al auto, su voz goteando desprecio mientras entraba al auto. Sus ojos verdes centelleaban con una mezcla de ira y desconcierto. Alador, sentado a su lado, levantó una ceja, sorprendido por la intensidad de su esposa. ¿Puedes calmarte, Odalia?, preguntó con suavidad, pero ella no lo escuchaba. Ya mismo ordenaré que los empleados destruyan cada plato y mantel que usaron esos pervertidos. Su tono cortaba el aire como cuchillos. Amity, sentada entre sus hermanos, sintió como un frío incómodo le recorría la espalda. Desde su asiento trasero, observaba cada gesto de su madre, cada músculo tenso de su padre, y el corazón le latía con fuerza. Aquí vamos, pensó, rodando los ojos. Sabía perfectamente lo que se venía. Vale, cariño, luego hablaremos bien sobre eso, ¿sí?, dijo Alador, como si la furia de Odalia fuera un espectáculo lejano. Romperán todos los platos y quemarán los manteles, dijo ella, el tono impregnado de asco y decisión. No toleraré que estas personas inmorales manchen nuestro hogar. ¿Estás bromeando?, intervino Emira, frunciendo el ceño con incredulidad. Esto ya es demasiado. ¿Dijiste algo, Emira? Odalia giró el rostro, clavando en su hija una mirada helada que podía cortar el aire. Madre, por favor, y esto es absurdo. ¿De verdad creen que golpear a dos personas que se aman está bien?
La voz de Edric temblaba, pero contenía un hilo de firmeza. Amity sentía como un nudo se formaba en su estómago. Cada palabra de sus hermanos le hacía eco, cada bofetada de juicio implícito de sus padres le dolía de manera invisible pero profunda. Ustedes son jóvenes, no entenderían. Intentó suavizar al Ador, pero la tensión no se disipaba. No, papá. Emira no pudo contenerse. Ya no somos niños. Sabemos diferenciar el bien del mal. Un golpe sonó en el interior del auto, resonando como un martillazo. La bofetada de Odalia hizo que Emira se estremeciera, el rostro enrojecido por la mezcla de sorpresa y rabia contenida. Amity contuvo la respiración, notando cómo el cuerpo de Edric se tensaba frente a la injusticia. El silencio se apoderó del vehículo mientras la familia Bligh continuaba el viaje hacia la mansión. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer, tiñendo la carretera con tonos anaranjados y grises que reflejaban la tensión en el aire. Cuando llegaron, Emira bajó del coche rápidamente, golpeando la puerta tras ella con un estruendo que hizo vibrar el portón de hierro. Odalia la siguió, más lenta pero con pasos que reverberaban autoridad y enojo, azotando la puerta de su hija con fuerza doble. Amity y Edric intercambiaron miradas, ambos conscientes de que aquello no terminaría pronto. El corazón de Amity latía con fuerza, y un sudor frío le recorría la nuca. Podía sentir la ira de su madre como un peso físico, mientras la casa se alzaba a su alrededor, majestuosa e imponente, pero silenciosa ante los conflictos internos que se cocían en su interior. Esto no pinta bien, pensaron los dos hermanos Bligh, cada uno atrapado en sus propios miedos y reflexiones, mientras el eco del enojo de Odalia aún resonaba en los pasillos de la mansión Bligh. Final del capítulo.